Hola a todas y todos, bienvenidos a Ecogeológico, Voces de la Tierra. Soy Ana Pilar y como siempre me acompañan mis compañeras Joana e Isabel. Gracias por estar aquí con nosotras en otro fascinante viaje por el mundo de la geología. La geología es la ciencia que nos conecta con la historia, la estructura y la evolución de nuestro planeta. Está presente en cada aspecto de nuestras vidas, desde los materiales que utilizamos en la vida cotidiana hasta los paisajes que admiramos, brindándonos información invaluable que nos sirve para enfrentar los desastres naturales, aprovechar los recursos y construir sociedades más sostenibles. Debajo de nuestros pies, el planeta no está quieto. La corteza terrestre está formada por placas que se mueven, chocan y se deslizan unas contra otras, como en una pista de autos chocones. En esta emisión hablaremos de un fenómeno natural que ha marcado la historia de México y la vida de millones de personas, los sismos. México es uno de los países sísmicamente más activos del mundo debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Un sismo es un fenómeno que se produce cuando las placas tectónicas que integran la litosfera terrestre se mueven ocasionando que haya fricción, justo en donde éstas hacen contacto. Esto, además de generar grandes tensiones, impide que puedan desplazarse unas con respecto a otras. Los choques, deslizamientos y roces de estas placas tectónicas alteran el dibujo de los continentes, levantan montañas y hacen aflorar volcanes, que también es otra causa de los sismos. Si esta fricción es rebasada por las tensiones, hay una ruptura y la energía acumulada se libera súbitamente, generando ondas sísmicas que se propagan en el interior del planeta. La energía liberada viaja entonces hasta la superficie de la Tierra, que es lo que percibimos como una sacudida o balanceo con duración e intensidad variables. Cuando hablamos de sismo, temblor o terremoto, nos estamos refiriendo al mismo fenómeno natural, es decir, la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre. Sin embargo, cotidianamente y de forma coloquial se habla de terremoto cuando los sismos son de gran magnitud o han provocado daños sustanciales. La sismología es la encargada de investigar estos fenómenos con el propósito de comprenderlos a fondo, desarrollar medidas preventivas y de respuesta para mitigar su impacto en las comunidades humanas. Pero ¿cómo se miden los sismos? Hay que tener en cuenta que cada temblor, como cada persona, es diferente. E igual que las personas, las diferencias tienen que ver con cuestiones como en dónde nacieron, cómo nacieron, con quién interactúan en el mundo. Lo primero, se mide por medio de la magnitud del sismo, que se relaciona con la energía liberada en el desgarramiento que le dio origen. La magnitud de un sismo mide la cantidad de energía que se libera cuando ocurre. Es como si la comparáramos con un grito. La magnitud sería el volumen real de ese grito sin importar dónde estés. Y lo segundo, se trata de la intensidad del sismo, que nos habla de qué tan fuerte se siente en un lugar específico. Depende de la distancia al epicentro y del tipo de suelo. Si el temblor ocurre lejos, la intensidad será baja, como cuando escuchas un grito a lo lejos. Pero si el suelo amplifica las vibraciones, ese grito puede sentirse mucho más fuerte y durar más tiempo. Los sismos se detectan mediante sismógrafos y acelerógrafos, puesto que durante el sismo el terreno se mueve en todas direcciones, tanto horizontal como verticalmente. Estos aparatos nos ayudan a medir el tamaño del movimiento en estas direcciones. México es un país con alta actividad sísmica y se debe al constante movimiento entre la placa del Pacífico, placa norteamericana, placa de Cocos, Caribe y Ribera, que generan sismos los cuales son sentidos en algunas zonas del país. Los estados con mayor sismicidad son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, debido a los movimientos de subducción de la placa de Cocos y Ribera con las placas norteamericana y del Caribe. Es importante mencionar que los sismos no se pueden predecir, son fenómenos naturales inevitables. Pero aunque no podemos predecirlos, sí podemos prevenir desastres si usamos la ciencia como herramienta. Ahora llegamos a nuestra sección de curiosidades geológicas. Es momento de compartir algunos datos sorprendentes que quizás no conocías sobre los sismos. Vamos a escuchar qué han preparado nuestros estudiantes. Hola, somos Isaías y Sergio, y hoy
les traemos datos sorprendentes sobre los sismos y cómo podemos protegernos cuando la Tierra comienza a temblar. ¿Sabías que en México se registran miles de sismos al año, pero la mayoría son tan pequeños que no los sentimos? Solo unos cuantos alcanzan magnitudes que llaman realmente la atención. Los sismos tienen distintos orígenes. La mayoría se producen por fracturas en el subsuelo debido a la acumulación de esfuerzos en las rocas. Otros pueden ser provocados por actividad humana, como el llamado de presas, la fracturación hidráulica o explosiones subterráneas. Estos suelen ser de magnitud baja. En México, el monitoreo sísmico es una tarea crucial. El Servicio Sismológico Nacional registra la actividad en tiempo real, mientras que el CENAPRED desarrolla investigación y campañas de prevención que ayudan a la población a estar mejor preparada. Y se ha estimado que en el país ocurren en promedio más de 15.000 sismos al año, aunque la cifra puede variar. Registros recientes indican números como 21.000 hasta 22.000 sismos en algunos años, y un registro de alrededor de 60 sismos al día. Aunque hay algunos sismos imperceptibles, hemos vivido terremotos históricos en México, como el del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, y más recientemente el del 19 de septiembre de 2017, los cuales marcaron a todo el país. Los terremotos son una fuerza de la naturaleza que México conoce muy bien. Aunque el estado de Campeche y Ciudad del Carmen no son zonas altamente sísmicas, no están completamente libres de sus efectos. Es fundamental que todas las regiones del país, incluso las menos propensas a los sismos, comprendan su impacto y adopten medidas preventivas. En otros estados de México, como Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México, por mencionar algunos, existe la alerta sísmica, un sistema que detecta los movimientos fuertes en la costa del Pacífico y nos avisa con segundos de anticipación cuando sucederá uno. Aunque parezca poco tiempo, puede ser una gran diferencia para ponernos a salvo. No podemos predecir los sismos, sí podemos prepararnos, identificar zonas seguras en casa, armar una mochila de emergencia con agua, lámpara y documentos y participar en los simulacros. Exacto, porque el temblor es inevitable. El desastre sí se puede evitar si todos seguimos medidas de prevención. ¿Qué datos tan interesantes sobre los sismos nos acaban de compartir nuestros estudiantes? Siempre es importante mantenernos informados. Ahora es momento de escuchar desde la voz de la ciencia, donde la experiencia y el conocimiento nos llevan más allá de lo esperado. Vamos con nuestro experto. Él es el maestro Ernesto López Briceño y nos hablará más sobre los sismos. Hola, mi nombre es Ernesto Guadalupe López Briceño. Soy ingeniero geofísico por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una maestría en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Actualmente pertenezco a la Gerencia de Geofísica de la Subdirección de Exploración de Pemex, pero mis primeros pasos en la geofísica se enfocaron hacia la sismología, particularmente hacia la sismología estadística, y es de lo que les quiero platicar hoy. La sismología estadística busca entender el comportamiento de los sismos a través de patrones numéricos y probabilísticos. En lugar de enfocarse en un solo evento sísmico, analiza grandes catálogos de sismicidad para identificar tendencias, como cuántos sismos pequeños ocurren en comparación con los grandes, con qué frecuencia se repiten y cómo se distribuyen en el tiempo y espacio. Un concepto central es lo que se le conoce como el periodo de retorno sísmico, que se refiere al tiempo promedio entre sismos de una magnitud similar en una región. Es decir, cada cuánto, en promedio, ocurre un evento sísmico de determinada magnitud en un lugar. Este valor no significa que los sismos sucedan de manera exacta cada cierto número de años, sino que nos ofrece una estimación probabilística de su ocurrencia. Para calcularlo, utilizamos registros instrumentales, documentos históricos y también estudios de paleosismología, que nos permiten extender la información miles de años atrás. En algunas zonas es común escuchar frases como "aquí no tiembla", "esta es una zona asísmica". Sin embargo, en México y en general en el mundo, el registro instrumental es relativamente corto, de apenas unas cuantas generaciones, mientras que los periodos de retorno de los grandes terremotos pueden abarcar cientos o incluso miles de años. Por eso,
Que en un lugar no se hayan registrado sismos recientes no significa que estén libres de ellos. Simplemente puede que aún no se haya cumplido su periodo de retorno. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aunque mucho se habla de predecir sismos, la realidad es que hoy en día no es posible predecirlos con exactitud. Lo que sí podemos hacer son pronósticos probabilísticos, que nos permiten estimar la probabilidad de que ocurra un sismo en un cierto intervalo de tiempo y de cierta magnitud. Esta información es fundamental. Sirve para diseñar estructuras más seguras, planear mejor las ciudades y fomentar una cultura sísmica más consciente. La buena noticia es que en México esta cultura sísmica ha avanzado. Hoy sabemos que la prevención y la preparación son nuestras mejores herramientas frente a un fenómeno natural que no podemos detener. Comprender que vivimos en un país altamente sísmico nos ayuda a tomar decisiones más responsables, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchas gracias. Hoy aprendimos que los sismos son parte natural de nuestro planeta y aunque nos sorprenden, no tienen por qué convertirse en desastres. La ciencia y la preparación son nuestras aliadas contra lo imprevisible. Gracias por escucharnos y recuerden, no podemos detener los sismos, pero sí podemos protegernos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Ecogeológico Voces de la Tierra. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, GD Geociencias, y escucharnos por Radio Delfín.